abrir la palabra de Dios al libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, leyendo a partir del versículo 1 en adelante, dice así, Hechos capítulo 3, versículo 1. Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, le rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. En la historia que encontramos en el Antiguo Testamento sobre David y Goliat, prácticamente viene a reflejar también hoy en día las clases de batallas que nosotros tenemos. Probablemente no es un problema similar al de David, pero sí hay gigantes que se nos interponen en el camino, que nos amedrentan, problemas de salud, problemas de carácter espiritual, morales, problemas financieros, problemas de hogar, problemas de matrimonio. Pero David, ante la amenaza de este hombre llamado Goliat, cuando él llega a la línea de batalla, Goliat lo menospreció al ver a David que iba con una honda, con la vara del pastor, con todos sus atuendos de pastor. Entonces el gigante le dijo: ¿tú vienes a mí con palos y piedras? ¿Acaso yo soy un perro? Y le dice: mas hoy daré tus carnes a las aves de los cielos. David no se dejó intimidar por esas palabras, mas le dijo: mas tú vienes a mí con jabalina y espada, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos. Y fue de esa manera como Dios realmente fue el que derribó al gigante por el acto de fe de David. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando usted y yo invocamos el nombre de Jesús, como lo hizo Pedro y Juan, ante el gigante que tenía ese hombre que se sentaba a la puerta llamada La Hermosa en el templo a pedir limosna, su gigante era una parálisis desde nacimiento, era cojo de nacimiento, no podía caminar. Mas ahora lo desafió a ese gigante y le dijo: mas no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y aquel hombre inmediatamente, dice la Biblia, sus tobillos le fueron afirmados.
Luego empezó a caminar y a saltar y entró al templo alabando al Señor. Hermanos, yo no sé cuál es su problema, cuál es su gigante, qué es lo que lo está desafiando, cuál es la dificultad que tiene. Mas quiero decirle, hermano, hay poder en el nombre del Señor Jesús. Si usted está enfermo, Dios lo puede sanar. Si usted está oprimido por el diablo, Dios lo puede libertar. Si usted se encuentra de alguna manera atribulado por los distintas clases de temores, amenazas que hoy en día muchos están enfrentando, quiero decirle que Cristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y puede decir paz, calla, enmudece, y puede hacer bonanza donde hay tribulación. Es por eso, hermanos, que la iglesia tenemos que aprender a hacer uso del nombre del Señor Jesús. Así lo hizo David, así lo hizo Pedro y Juan. Para poder resolver y remover ese obstáculo, tenemos que echar mano de esa autoridad que está en el nombre del Señor Jesús. Y ahora Pedro le dice a la multitud que se había reunido para ver el milagro que había ocurrido, y le dice: nosotros no le hemos hecho andar a ni por nuestro poder ni nuestra piedad, mas Dios le ha confirmado el nombre de su Hijo Jesucristo. Y por eso el versículo 16 dice: y por la fe en su nombre, a que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a completa sanidad en presencia de todos vosotros. Dios hizo un milagro en este cojo. Primero fue un milagro espiritual. Le implantó la fe, y la fe que tenía Pedro y Juan. Entonces en ese momento se realizó el milagro y este hombre fue completamente sanado. ¿Cuántos están dispuestos a que Dios haga un milagro espiritual? Que ponga la fe, como dice acá, y por él ha dado a dice, completa sanidad. Ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, la fe es por Dios, por Cristo. Esa fe preciosa es el tesoro más grande que usted y yo tenemos. Por eso Pedro le dice a este cojo: no tengo oro ni plata, es decir, no tengo los tesoros que tú andas buscando, pero tengo un tesoro más grande, es la fe en nuestro Señor Jesús. Es por eso, hermanos, que quiero hablar en esta hora bajo el tema en su nombre. En su nombre. Nosotros podemos enfrentar cualquier dificultad en el nombre del Señor Jesús. En el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Isaías, como en otros de los profetas, encontramos una serie de señales acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías. Hay muchas referencias acerca de las cosas que Él iba a hacer, de las señales. Hemos estado hablando últimamente acerca de las señales de los últimos tiempos, que nos habla de la segunda venida de Jesús. Pero en este momento quiero que veamos las señales acerca de la naturaleza de la persona de Cristo y de su obra. Y en Isaías capítulo 35, en el versículo 1, quiero que vea esto, hermosas promesas. De las cosas, hermanos, que vamos a leer, son cosas que Dios quiere realizar en nuestra vida. Dice en el versículo 1: se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirás por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos.
Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y con gozo perpetuo sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Lo que hemos leído refleja parte de la obra del ministerio mesiánico de nuestro Señor Jesús. Podemos decir que lo que está reflejando aquí en primer lugar es que Jesús es el que trae la felicidad y la realización a los hombres. Es lo que vemos en los primeros dos versículos. En el versículo 3 nos habla que Él traerá fortaleza espiritual y emocional. En el versículo 4 nos habla que Él traerá esperanza de solución al que no la tiene. En el versículo 5 nos habla de sanidad a los ciegos. En el versículo 5, la segunda parte, nos habla que traerá sanidad al sordo. En el versículo 6 nos habla de sanidad al cojo y lo llenará de alegría. En el versículo 7 nos habla que traerá fertilidad espiritual y liberación. En el versículo 8 nos habla que traerá rectitud al corazón o la conducta. Y en el versículo 9 y 10 nos habla que traerá seguridad y gozo. Cuando el Señor Jesucristo comenzó a hacer todas sus maravillas, sanando los cojos, sanando los leprosos, levantando a los cojos, como en este caso, lo que está sucediendo aquí que son señales acerca de la persona del Mesías, de quién es en realidad el Salvador. Por eso que estas señales que se dieron en el tiempo del Señor Jesucristo estaban apuntando acerca de su obra como Salvador del mundo. Muchos no creyeron en Él, mas Jesús les dijo: si no me creen a mis palabras, crean a mis obras. ¿Por qué? Porque estas profecías que hemos leído se estaban cumpliendo a cabalidad en el ministerio del Señor Jesús, que testificaba acerca de quién era Él. Y ahora que el Señor Jesucristo, en el capítulo 3 del libro de los Hechos, Jesús ya había muerto y había resucitado. Sin embargo, el diablo siempre va a tratar de tirar una cortina de humo para poder realmente hacer ver que la verdad realmente es una mentira. ¿Y qué es lo que sucedió? En el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, encontramos aquí que cuando los soldados romanos le fueron a contar a las autoridades eclesiásticas, al Sanedrín, a los sacerdotes, acerca de lo que había acontecido, le dijeron que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús de noche mientras ellos dormían. Y le dice en Mateo capítulo 28, versículo 11: mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia fue a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto os oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se había divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Cuando Jesús resucitó, los discípulos, la iglesia fue testigo de esto, pero los demás empezaron a escuchar la mentira que los sacerdotes empezaron a divulgar. Sobornaron a los soldados para que ellos dijesen que los discípulos se lo habían robado. Y la gente creyó. Qué triste es, hermanos, que hoy en día también la gente cree más a la mentira que a la verdad. Cree a esas cortinas de humo, pero nunca la mentira prevalecerá contra la verdad. Jesús ya había ascendido al cielo. Ya la ciudad de Jerusalén parece que estaba tranquila cuando en el día de Pentecostés Dios empieza a renovar, empieza a ungir a su iglesia con poder. Después de ese momento glorioso, venía Pedro y Juan a la hora de la oración, venían al templo. Y hay una puerta ahí que se conoce como el nombre de la Hermosa. ¿Por qué era hermosa? Porque era una puerta de bronce muy fino y también con oro. Flavio Josefo habla acerca de esa puerta, que realmente era una obra de arte, era maravillosa. Y daba a la parte oriental, o sea que en el amanecer, cuando la luz del sol pegaba en esa puerta, se veía como de oro. Y de hecho también tenía oro, pero algo muy hermoso.
Y para llegar a esa puerta se tenía que subir unas 10 gradas. Pero no se le permitía a los cojos, a los enfermos, a ninguna otra persona entrar al templo. Ellos tenían que estar afuera. O sea que en esas gradas, para entrar a esa puerta, ahí se encontraba este cojo, porque no se les permitía, es decir, desde la perspectiva religiosa, el poder entrar, poder estar dentro del templo. Qué curioso, hermanos. El hombre siempre pone límites, pero Dios nos hace una tremenda invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Probablemente usted ha encontrado a personas que le han acusado para que usted se ponga sus propios límites y usted diga, no, es que yo no soy digno de entrar a la presencia de Dios. Yo no soy digno de recibir un milagro. Y usted cree que usted va a estar condenado, está destinado a vivir en esa condición. La verdad no es así, hermanos, sino que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De ahí que entonces Dios anda buscando hombres así como Juan y Pedro. Se convirtieron en testigos de la muerte y de la resurrección de Jesús a través del uso de la autoridad en el nombre del Señor Jesús. Dios desea que todos nosotros nos convirtamos en esos testigos, porque es necesario que nosotros seamos afirmados en la fe, que seamos obedientes, que aceptemos el desafío de ser testigos y que seamos capacitados por el Espíritu Santo para hacer esta obra. Por eso que en el Hechos capítulo 1, versículo 8 dice la Escritura, pero recibiréis poder cuando he venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Testigos de quién? De la persona de Jesús, de su obra en la cruz y de su resurrección. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios quiere que usted y yo nos convirtamos en testigos en nuestro hogar, que nos convirtamos en testigos en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en nuestro lugar donde vivimos, en nuestra ciudad, en nuestro país, fuera del país, hasta lo último de la tierra. Si esto es así, yo tengo que aceptar este privilegio. Pedro y Juan, al aceptar este privilegio, ven a este hombre que está enfermo, necesitado de un milagro. Y podemos ver aquí, hermanos, dos necesidades. Primero, la necesidad del ser humano. En este caso, este hombre había nacido de esa manera, cojo de nacimiento. Pero hay una necesidad superior a esta, es la necesidad de conocer la verdad. La cortina que habían tirado, de esa cortina de humo que Jesús se lo habían robado, el cuerpo se lo habían robado los discípulos, que él no había resucitado. Entonces la gente lo creyó y muchos han creído a las religiones, a la filosofía. Otros han creído hasta en el ateísmo. Fíjense bien, son gente de fe y creen que Dios no existe. Así, ellos son creyentes en que Dios no existe. Y así muchos han creído tantas mentiras. Otra gente, hermano, en nuestro país, muchos han creído en el satanismo, creen en Satanás y por eso dedican sus vidas a Satanás. Por eso vemos los niveles de violencia y de maldad en nuestro país, porque aquí, hermanos, hay cultos a Satanás en muchas colonias. Usted no lo cree, usted lo vemos en los periódicos, lo que vemos ahí más reflejado en las casas destroyer, que le llaman. Hay altares, los mismos. La gente que llega ahí, los policías testifican de lo que han encontrado, altares a Satanás. Entonces, la gente cree en todas estas cosas. Y por eso los pueblos están viviendo en una condición miserable. Es decir, están cojos de nacimiento. Es decir, no pueden ser libres. No tienen la capacidad de poder ver sus sueños realizados. Pero aquí vemos estas dos necesidades. Primero, la necesidad física, la necesidad de que este hombre pueda caminar, pero la necesidad más importante es que se reconozca que hay salvación y la parálisis espiritual que hay en el ser humano pueda ser sanada. Que podamos nosotros ser libres a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y ante esta situación, entonces encontramos aquí el testimonio del Espíritu Santo y de la iglesia por medio del uso de la autoridad. Allá en Mateo 28 hemos leído estos versículos acerca de lo que habían dicho acerca de Cristo. El cuerpo se lo han robado, pero ahora vemos acá que cuando Pedro y Juan le dicen, no tengo oro y plata, mas en el nombre de Jesús de Nazaret.
levántate y anda. Cuando ese hombre se levantó, estaba certificando que Jesús había resucitado. O sea, vemos aquí que la verdad comenzó a salir a luz. Hermano, viene un día cuando la verdad va a salir a luz y Dios mismo revelará todas las cosas. Por eso nosotros debemos de apreciar lo que tenemos. Dice la Biblia, compra la verdad y no la vendas. Pero para poder hacer esto es necesario hacer un ejercicio de la autoridad en el nombre de Jesús, hermano, para satisfacer ambas necesidades. La necesidad de sanidad para algunos, o de un milagro de cualquier naturaleza, sea un milagro de carácter espiritual, moral o físico, en el área de la salud, o también en el área eminentemente espiritual, en cuanto a la salvación. Porque el nuevo nacimiento no es otra cosa que una resurrección, es volver a la vida. Por eso dice la Biblia, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Nosotros lo que más necesitamos es tener una resurrección de carácter espiritual en nuestro corazón, una sanidad de carácter espiritual. Ahora, en el uso que estos hombres hicieron acá como testigos de la muerte y la resurrección de Jesús, fue el uso del nombre del Señor. En el nombre de Jesús. Y es aquí donde quiero que nos concentremos. Por eso el tema del mensaje es en su nombre. La importancia que tenía el nombre en la cultura hebrea es completamente diferente al nombre que se le da en la parte occidental de la tierra. La cultura hebrea y también parte de lo que es el Medio Oriente, ellos sabían y reconocían que algo que no tenía nombre, fíjense bien, no existe. Las cosas existen hasta que tengan nombre. De ahí que entonces, cuando Dios creó todas las cosas, le dijo a Adán, Adán, ponle nombre. Y cuando empieza a poner nombre, es darle prácticamente el sello de existencia. Por eso que en el caso de una persona, el nombre habla de su naturaleza. No es como el nombre que se le pone en el lado occidental de la tierra, puede ser cualquier nombre. Qué bonito suena el nombre. No, allá tiene que ver con la persona, tiene que ver con su carácter, tiene que ver con su reputación, tiene que ver con su personalidad. Y cuando se habla del nombre de Dios, indica su naturaleza, su carácter trascendente, único, y también de su obra. Entonces, cuando se habla del nombre, está hablando de la reputación, en este caso, de la reputación de Dios, del carácter de Dios. Por eso que cuando se hace uso del nombre implica autoridad, implica carácter, rango, majestad, poder, excelencia, es decir, de todo lo que el nombre cubre. Entonces, cuando se invoca el nombre, en este caso del Señor Jesucristo, ese, hermano, se está invocando la presencia o la manifestación de los atributos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando ellos dicen en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, en otras palabras, en el poder de, o en la autoridad de, de ese carácter de la persona de Jesús, es lo que hizo el milagro. Por eso que cuando la Biblia encontramos allá en Génesis, por ejemplo, en el capítulo 4, la descendencia de Set, la descendencia espiritual del tercer hijo de Adán y Eva, en el versículo 26 dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron, oiga esto, a invocar el nombre de Jehová. Empiezan a invocar, ¿quiénes? La línea espiritual de la fe empieza a invocar el nombre de Jehová. Cuando Abraham llega a la tierra prometida, en el capítulo 12, versículo 8, y dice, y luego pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Es importante que entendamos lo que esto significa,
Porque si en la cultura hebrea y la cultura bíblica, el invocar el nombre significa la persona, el carácter, sus atributos, su posición. Cuando se hace uso del nombre de Dios, ¿qué es lo que estaban haciendo la descendencia de Set? ¿Qué es lo que hacía Abraham? ¿Qué es lo que hizo Jacob, Isaac y así muchos hombres que empezaron a invocar el nombre de Dios? ¿Por qué cuando la Biblia dice en el libro de Joel, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo? Porque el invocar el nombre no es otra cosa, hermanos, que invitar, es llamar, es entrar en la protección de alguien o la cobertura, en este caso, de Dios. Cuando Pedro y Juan ven aquí a este hombre cojo de nacimiento, ellos no tenían capacidad para levantarlo, porque era un problema de salud, que el hombre no tiene capacidad para darle solución. Pero sabían que el carácter de Cristo, su vida, su poder podía hacer algo por este hombre. Y por eso que cuando invoca el nombre del Señor, lo que está haciendo, la palabra invocar significa invitar, llamar. Lo que estoy haciendo es, Señor, hazte cargo de este problema. Eso fue lo que hizo David cuando enfrentó al gigante Goliat. Sí, este es un gigante, tiene jabalina, tiene espada, tiene grebas, tiene tantas cosas, tiene experiencia de soldado. Yo no, yo soy un pastor de ovejas, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. En otras palabras, yo invoco a aquel que es todopoderoso y él sí podrá vencerte, Goliat. Y efectivamente la piedra que salió de la onda de David no fue el pulso que tenía David, sino era el poder del nombre del Señor que clavó la piedra en la frente de ese gigante. Eso fue lo que pasó con este hombre. El gigante que tenía este cojo era su enfermedad. Y desafió la enfermedad al decirle, en el nombre de Jesús. En otras palabras, Pedro y Juan dijeron, no, nosotros no podemos. Pero yo invito a la gloria, la presencia, la persona, el poder, los atributos de Cristo. Y cuando él hace eso, el Señor levantó a este hombre. Hermano, eso no es otra cosa que decirle al Señor, Señor, te doy espacio para que tú mismo hagas la obra. Invocar el nombre de Dios es eso. Señor, me someto a ti y tú te encargas de este problema. Y en el momento que usted lo hace en fe, creyendo en su persona y en su obra en la cruz del Calvario, usted está actuando en el poder de Dios. ¿Cuántas cosas necesita remover de su vida a nivel personal? A lo mejor habrá un sentimiento, por decir algo, de venganza, de odio, una raíz de amargura, falta de perdón. Puede haber, digamos, pasiones desordenadas. Usted tiene algún tipo de hábito que usted no lo puede remover. Ha tratado a través de la disciplina, a través de controlarse o proponerse en sí mismo el no volver a cometer aquello. ¿Cuánta gente no está esclavizada con vicios? No solamente vicios como es el vicio del juego, que están gastando todo su salario en los casinos y no pueden decir no. Otros en la drogadicción, cualquier cosa. Otros están viviendo bajo la cautividad de la lujuria. Otros están viviendo en la cautividad de malas actitudes, de malos pensamientos. Y no sabe cómo resolver esto. Mas quiero decirle una cosa, usted enfrente el problema, pero hágalo no en su capacidad, sino invoque el nombre del Señor Jesús. Cuando usted hace esto, usted está haciendo que el Señor tome parte en esta situación y el Señor hará el milagro. La Biblia nos habla allá en Mateo capítulo 18, en el versículo 20, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Estos 2 congregados en su nombre que están haciendo y están invocando el nombre del Señor, el Señor se hace presente. Si usted tiene un problema serio, ¿sabe qué? Haga que el Señor se haga presente ante ese problema. Dios es omnipresente, pero su omnipresencia no se hace, o no se revela
si nosotros no la estamos invocando. De ahí que la importancia de invocar el nombre del Señor. Entonces dice el Señor, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, ¿qué pasó con Pedro y Juan? Ellos invocaron el nombre del Señor y Él se hizo presente para sanar a este cojo. Por eso la palabra de Dios allá en Marcos, en el capítulo 16, versículo 17, dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán, oiga bien, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cómo? En su nombre. Estamos hablando aquí de algo totalmente sobrenatural. Y en una forma metafórica lo dice: tomarán serpientes y beberán cosas mortíferas y no les hará daño. En otras palabras, van a estar viviendo en medio de un peligro enorme. ¿Qué nivel de peligro tenemos en nuestra ciudad? En todo el país son altos niveles de peligro. Pero ¿sabe qué? Haga uso en el nombre del Señor Jesucristo. Tarde o temprano nos vamos a encontrar en alguna dificultad. Cuando usted se encuentre en una dificultad, invoque el nombre del Señor. Dice: el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dios va a entrar ahí, hermano, en la cancha de su problema. Dios va a actuar. ¿Por qué? Porque Él ha sido invocado por su hija, por su hijo. En una oportunidad, Jesús mira a los pescadores, dentro de ellos Pedro, que lavaban las redes, y las redes estaban vacías. Toda la noche habían tratado de pescar. Algunas veces nosotros hemos tratado de hacer muchas cosas. Hemos tratado de salir bien en los estudios, quizás con algún problema de los jóvenes en el noviazgo, problemas en el matrimonio. Han tratado de resolver esos problemas matrimoniales, problemas financieros, problemas de salud, y la red está vacía. ¿Qué significa? Frustración. Dice: yo no puedo. La verdad que ya me he acondicionado a vivir en el fracaso. Y Dios no quiere que ninguno viva en el nivel del fracaso, porque Él quiere que aprendamos a echar mano de la autoridad que Él nos ha entregado. Y Jesús, cuando mira a Pedro, lo primero que hizo fue que Jesús empezó a enseñar desde la barca, y Pedro estaba recibiendo la palabra. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y aquella palabra le generó fe a Pedro, y esa fe hizo que estuviese ya Pedro preparado para el desafío que Jesús le iba a hacer. Y Jesús le dice: pongan mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pero Pedro, él ya no confiaba en sí mismo, en su capacidad, en su experiencia. Hermano, ¿qué nosotros podemos hacer, por ejemplo, para poder echar fuera un demonio de alguien? ¿Qué clase de experiencia o qué atributo personal tenemos nosotros para que un demonio salga de otra persona y para que los demonios, esos ángeles caídos, tengan, hermanos, se sujeten a nuestra palabra? Ninguna, a no ser que sea en la autoridad del nombre del Señor Jesucristo. Hay problemas que vamos a tener que enfrentar. Y Pedro, ¿qué fue lo que hizo? Le dijo al Señor: en tu nombre echaré la red. En otras palabras, Pedro invocó el nombre de Jesús al tirar la red. Hermano, ¿por qué? Usted se ha preguntado: ¿por qué me salen mal los negocios? ¿Por qué no puedo hacer el suficiente salario? No tengo los suficientes ingresos para mis necesidades. Hermano, cada vez que usted haga algo, hágalo en el nombre del Señor Jesús. Aquel que es arquitecto, que es un ingeniero civil, estructurista, los que son médicos, abogados, lo que sea, todo lo que haga, hágalo en el nombre de Jesús. Si va a ser un proyecto, diga: Señor, en tu nombre. El estudiante: Señor, en tu nombre voy a estudiar. Cuando usted va a unirse en matrimonio, en el nombre de Jesús. Cuando usted va a tomar una decisión X, Señor, en tu nombre, si esta es tu voluntad. Porque lo que estamos haciendo es decir: Señor, yo no tengo esta capacidad para enfrentar este problema, pero en tu nombre sí tengo capacidad. David enfrentó ese desafío en la capacidad de Dios.
Pedro y Juan enfrentan ese desafío de una enfermedad de un hombre que era cojo de nacimiento, y este hombre recibió sanidad. Pedro ya había experimentado lo que significa caminar en la autoridad, porque no solamente cuando tiró la red en el nombre de Jesús, que encontró gran cantidad de peces, sino cuando caminó sobre las aguas. Si tú eres, di que yo vaya. Y Jesús le dijo, ven, y caminó en el nombre de Jesús. Hermano, es necesario que nosotros podamos tirar la red en el nombre de Jesús. Eso significa, si voy a orar por un enfermo, esa enfermedad que es incurable o que tenga algún tipo de alivio, no importa, pero yo puedo decir, Señor, en el nombre de Jesús, hazte cargo de esto. Invoco el nombre de Jesús, creo en tus atributos, creo en tu obra en la cruz del Calvario, creo que resucitaste y que estás vivo, y por tal razón desafío este problema de salud en el nombre de Jesús, y pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y usted tiene en el nombre de Jesús la capacidad de poderlo hacer, hermanos. ¿Sabe qué, hermano? Un día como este sería lindo que por la tarde nosotros fuéramos a los hospitales, ir a orar por los enfermos. ¿Qué le parece? Ir a los hospitales y no, es que nadie me conoce, no importa. Los enfermos necesitan consuelo, oír palabras de Dios, necesitan que se ore. Algunos 2 o 3 lo van a rechazar, pero ¿qué importa? Por 5 o 20 que van a recibir a Cristo o van a recibir sanidad, hágalo en el nombre del Señor Jesús. Tenemos nosotros que actuar hoy más que nunca para orar. Por ejemplo, los niveles de inseguridad. ¿Cuántos no están pasando momentos críticos por las amenazas en las colonias? Ha avanzado tanto el problema de la maldad que muchos están cayendo bajo el temor de Goliat. Pero es aquí donde usted tiene que levantarse en oración y decir, en el nombre de Jesús, esta colonia la reclamo para el Señor Jesucristo. Mi casa la reclamo para Jesús. Mi familia es para Cristo. Y usted empieza a tomar autoridad en el nombre de Jesús. Si en algún momento dado usted se llega a encontrar en alguna dificultad, hermanos, de un asalto, de que lo están extorsionando, cualquier otro problema, usted invoque el nombre del Señor Jesús. Y Jesús se va a hacer cargo de esa situación. Y usted verá cómo Dios responde. ¿Por qué? Porque Cristo está vivo, hermanos. Cristo está vivo. No es el cuento que los religiosos, los sacerdotes dijeron que el cuerpo de Cristo se lo habían robado a los apóstoles. No es cierto. Hermanos, Jesús está vivo, y si Él está vivo, entonces hay capacidad para poder ver resultados concretos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, el propósito es que Cristo sea glorificado. Sí, el cojo fue sanado, gloria a Dios. El cojo recibió sanidad, pudo caminar, nunca había caminado. Pero lo más glorioso no fue que caminó, lo más glorioso es que la verdad salió a luz, que Cristo había resucitado y que Él está vivo y que Él está presente y que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo más grande, hermano, mire, cuando Dios haga un milagro en usted, ¿sabe? Lo más grande no es que usted y yo recibamos el milagro. Lo más grande es que sale a luz la verdad, que Jesús es el Señor. Ahora, por eso en Juan capítulo 12, el Señor Jesucristo, aquí Él habla acerca de la misión que Él tenía en todo lo que hacía. En el capítulo 12 de Juan, versículo 28, en la primera parte dice: Padre, glorifica tu nombre. Es decir, tu carácter, tus atributos, lo que tú eres y lo que tú has hecho, salga a luz. Y eso es lo que hizo Pedro. Pedro no andaba buscando una plataforma para él, andaba buscando en este cojo una plataforma para que Cristo fuese glorificado. En el Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, que tu nombre sea puesto en alto. Y cuando usted, por ejemplo, ante un problema, sea este financiero o de salud, usted dice: no, Señor, yo tengo esta necesidad, pero realmente yo lo que quiero es que tú te glorifiques en esto, Señor.
para que la gloria de Cristo salga, brote, hermanos, y que en medio de las tinieblas y en medio de la confusión la palabra pueda florecer. Entonces, cuando usted hace uso de la autoridad con este objetivo importante, entonces Dios se ha de glorificar. Por eso que en Mateo capítulo 6, en el versículo 9, en Mateo 6, 9, la palabra de Dios nos recuerda acerca de esta bendición. Y dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. La oración tiene que ser de esta manera. Primero, honrar a Dios. Santificado sea tu nombre. Es lo que más quiero, Señor. Más adelante dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. El pan nuestro de cada día. Sí, está bien el pan, pero lo que quiero es que si tú me provees pan, es para que tu nombre sea santificado, Señor. Para que tú brilles, para que tu palabra crezca. Vemos el caso del procónsul Sergio Paulo en la isla de Chipre. Cuando está escuchando al apóstol Pablo predicar, dice la Biblia que había un hombre llamado Barjesús que se le oponía. Me imagino que Barjesús, dice la Biblia que lo estaba apartando de la fe. O sea que es un estorbo del diablo. Y fíjense bien, el nombre Barjesús es un nombre arameo que significa hijo de Jesús. O sea que el diablo se estaba diciendo que era hijo de Jesús. No le crea, hermano, a toda la gente que dice que es hijo de Dios, que es cristiano. No es cierto. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Podemos decir muchas cosas. Y el otro nombre que él ocupaba era Elimas, que significa sabio. En el mundo de los intelectuales él se presentaba como un hombre sabio, un intelectual, pero en el mundo religioso como hijo de Jesús. Pero era un emisario del diablo que se oponía a la predicación, y a la par del apóstol, del procónsul Sergio Paulo. Ahí estaba estorbando, como diciendo: no escuche lo que dice Pablo, eso es una mentira. Mas en ese momento Pablo dice, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh hijo del diablo. Fíjense bien, tú no eres hijo de Jesús, tú eres un hijo del diablo. ¿Hasta cuándo trastornarás los caminos rectos del Señor? Por lo tanto serás ciego por un tiempo. En ese momento dice la Biblia que cayeron escamas en sus ojos, quedó ciego. Y entonces este hombre que no sabía por dónde entrar, y alguien lo estaba ayudando para poderse conducir. Y dice la Biblia que el procónsul Sergio Paulo, viendo lo que había sucedido, quedó maravillado de la doctrina del Señor. O sea que esos milagros que ocurrieron ahí era para glorificar a Jesús. Hermano, ¿está usted dispuesto a que lo que Dios haga glorifique a Cristo? Que le dé gloria a su nombre. Si Dios lo sana, es para gloria de su nombre. Si Dios restaura su matrimonio y su familia y su finanza, y si Dios restaura su salud, se restaura su mente, restaura todo, es para alabanza y la gloria de nuestro Padre Celestial. Si eso es así, Dios lo va a hacer. En ese momento vemos cómo Dios nos invita a cada uno de nosotros a que hagamos el uso de esa autoridad. Pedro y Juan hicieron uso de esa autoridad con ese propósito. Y el Señor Jesús le dice a usted y me dice a mí, en Juan capítulo 14, versículo 13: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. ¿Cuántos están dispuestos a pedir en el nombre de Jesús? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre, oiga bien, ahí una vez más está el propósito, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Sencillo. Yo no puedo, Señor, contra esta enfermedad. Yo no puedo contra estos demonios que tiene esta persona. Yo no puedo, Señor, contra este problema, pero tú sí puedes. Por eso invoco tu nombre. Cuando el Señor dice: todo lo que orando pidieres, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Es decir, si yo invoco, si yo invito a Dios que Él pelee mi batalla contra la salud, contra el problema financiero, en el problema de hogar, lo que sea, en problema de carácter espiritual, entonces el Señor dice: Él lo hará. Y se dice: y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuántos quieren que Dios intervenga, hermanos?
Entonces, si eso es así, ¿por qué no lo hacemos? Entonces, ¿qué pasó con este cojo? Dice la palabra de Dios que cuando él fue sanado, dice en el versículo 7, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Ahora, mire hermano, así va a comenzar. La bendición de Dios va a empezar a afirmarse por una parte de su vida. Usted va a empezar a ver milagro. Y dice sus pies y tobillos, o sea que empieza a afirmarse como un proceso. Pero luego dice, saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Antes no podía entrar al templo porque era un enfermo, era un cojo, porque ahí así lo había establecido el mundo religioso de aquel entonces. Ahora ya no estaba en la grada, ahora ya estaba adentro. Hermano, Dios no quiere que esté afuera, Dios quiere que esté adentro, gozando de las bendiciones del Señor. Y dice acá, dice, y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Este hombre empezó a darle la gloria a Dios. Cuando Dios bendiga su empresa, cuando Dios bendiga sus estudios, bendiga su matrimonio, no se eche la gloria a usted, no se eche las flores, no ande saludando con sombrero ajeno. Tenemos que darle la gloria y la honra al que hizo los siglos por los siglos de los siglos, el que permanece para siempre, el que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, Dios quiere que entendamos que si algo Él hace, ¿es para qué? Para sacar a luz la verdad. Y este hombre sirvió de testimonio. Y muchos vinieron a los pies de Jesús por causa de este milagro. Muchos vendrán a conocer a Jesús por lo que Dios va a hacer en su vida. ¿Están dispuestos a eso, hermano? ¿Está dispuesto a hacerse famoso por lo que Dios haga, para que otros vengan a los pies de Jesús? Y dice entonces, por eso dice la Biblia, y teniendo, versículo 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan. Fíjense, el cojo lo había abrazado, me imagino que le había echado un brazo a Pedro y a Juan. Dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto Pedro y respondiendo al pueblo dijo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Vea esto. Lo primero que va a suceder es que la gente se va a quedar sorprendida por lo que Dios haga. ¿Cuántos quieren que Dios, hermano, haga que la gente se sorprenda por lo que Dios ha hecho en su vida? Si usted está dispuesto, oiga bien esto, usted tiene que tener la palabra adecuada. Aquí estaba este hombre identificándose con Pedro y con Juan. En otras palabras, somos de la misma familia, de la fe. No se avergüence de ser llamado un hijo de Dios. Estaba ahí. La gente estaba entonces creyendo que Pedro y Juan era el que había hecho este milagro. Y él le dice: no, señores. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre. Ahí está la clave. Yo tengo que creer en la obra, en la persona de Cristo. Por la fe en su persona y en su obra, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. La fe que es por él ha dado a este completa sanidad. La fe hay que ponerla en la persona de Jesús y en su obra. Cuando usted invoca el nombre de Jesús, usted está diciendo: yo me hago a un lado, hazte cargo tú de este problema. Y entonces Jesús entra en su batalla y en mi batalla. No tenga temor, los demonios se van a sujetar. Se van a sujetar por la presencia de Cristo en su corazón. La enfermedad va a huir en el nombre de Jesús. La enfermedad no huye por la fuerza de la voz de ninguno de nosotros. La enfermedad va a huir por el carácter y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Sea cual sea el problema, puede ser resuelto con la ayuda de nuestro Señor. En su nombre.
¿Está usted dispuesto a echar mano? En este momento quiero que identifique cuál es esa parálisis que usted tiene, sea espiritual, emocional, mental, sentimental, física, problemas de distinta naturaleza. Quiero que las identifique. En este momento, hermano, quizás usted está siendo, quizás hasta extorsionado, amedrentado, intimidado. Hay amenazas de otra naturaleza, pero no tenga temor. Usted enfrente ese gigante en el nombre del Señor Jesús. Si en esta hora usted está dispuesto a que Dios, al hacer el milagro, la verdad salga a luz de la obra de Cristo y de quién es Él, y en segundo lugar, que usted sea beneficiado con el milagro, yo le quiero decir una cosa: usted es candidato en este día al milagro que ha venido a buscar en esta hora. Si usted es esa persona, yo no sé cuál es su problema, pero en el nombre de Jesús, enfréntelo, por favor. Si usted quiere hacerlo, póngase de pie ahí donde está, y vamos a hacer uso de la autoridad que Dios nos ha dado en su nombre. Precioso Señor, venimos delante de ti. Cada uno, Señor, tenemos distintos problemas que nos están desafiando. A David lo desafió Goliat. A este hombre era una parálisis de sus extremidades. Señor, en este día tú conoces cuál es el problema que está desafiando a tu hija, a tu hijo. Pero creemos a la verdad de tu palabra. Y tú eres, Señor, quien hará el milagro. Hermano, mientras usted está ahí, hermana, quiero decirle esto. Si su problema es de carácter espiritual, quiero decirle que si es pecado, Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz del Calvario para vencerlos. Entonces usted invoque el nombre de Jesús sobre ese pecado. Pídale perdón a Dios por todos sus pecados. E invoque el nombre del Señor. Diga: Señor, ayúdame. Yo no puedo contra este problema pecaminoso, contra esta esclavitud, estas pasiones. Sea cual sea la atadura que usted tenga, Dios hará la obra. Invoque en este momento el nombre de Jesús sobre lo que le está afligiendo, en su alma, en su espíritu, en su cuerpo, en su familia. Señor, ante ti venimos en esta hora dándote gracias, porque tú eres fiel y verdadero. En el bello y glorioso nombre de Jesús, Señor, levanta tu nombre en alto. Es necesario que la verdad salga a luz, porque dice tu palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, ahora cada una de mis hermanas y hermanos, cada joven, cada señorita, reciba, oh Dios eterno, Señor, el milagro que está necesitando. Algunos creen que no van a poder salir, van a salir con poder, porque esas son señales de tu obra, de tu persona, son características de tu ministerio mesiánico. Señor, gracias, porque ahí, Señor, tú nos has prometido en tu palabra, has prometido, buen pastor, el traer felicidad y realización a los hombres. Has prometido fortaleza espiritual y emocional. Has prometido, Señor, solución. Has prometido dar vista al ciego. Has prometido darle audición al sordo. Darle, Señor, al cojo, mi Dios, la movilidad. Padre, has prometido fertilidad espiritual y liberación. Has, Señor, prometido traer rectitud al corazón y conducta totalmente diferente. Traer seguridad y gozo a tu pueblo. Muchas promesas hay. Por lo tanto, Señor, creemos, Señor, a tu persona. En este momento, Señor, tomamos distancia
Señor, en no tratar de hacer nosotros las cosas por nuestra cuenta. Por lo tanto, invocamos tu nombre, Señor. Pero tú te haces cargo, Señor. Padre, tú te haces cargo en este momento. En el nombre de Jesús de Nazaret. No somos nosotros, pero invocamos tu nombre. Diga conmigo esta oración de fe. En el nombre de Jesús, enfrento este problema. No en mis fuerzas, pero creo en el carácter y en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y por su resurrección, invoco el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ahora mismo haya respuesta del cielo para glorificar tu nombre, al sacar a luz la verdad y para traer paz y gozo a tu pueblo. En el nombre de Jesús recibo, Señor, ese milagro. Gracias, dele gracias al Señor, dele gracias al Señor. Bendiga su santo nombre. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor. Oh, gracias, Señor, porque tú traes, Señor, alegre de gran gozo a tu iglesia. Señor, trae ahora mismo una mente renovada, transformada por el poder de tu amor. Quisiéramos tomar unos minutos para aquella persona que está en angustia. Que pase aquí, por favor. Que está viviendo con una angustia que usted no la puede controlar. Usted está angustiado, un problema serio. Véngase, por favor, acá al frente. Deje que el Espíritu Santo, mientras cantamos una vez más esta alabanza, siento tu caminar. aleluya, Jesús. Te mueves entre el pueblo. Sí, Señor Jesús. Trayendo sanidad. Todas aquellas personas que están en su hogar o donde quiera que se encuentren y están en angustia, quiero que sepan que ahí Dios lo va a visitar y lo va a tocar. Crea, invoque el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te mueves entre el pueblo. Te adoramos, Señor Jesús. Trayendo sanidad. Gracias, Señor. Y por la fe te alcanzaré con mi fe, te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Adore, siga adorando al Señor. Padre, vamos a hacer uso de la autoridad. Extienda su mano hacia todos los que están aquí al frente. Como hermanos en Cristo, como familia del Señor, nos unimos en un mismo sentir. Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios del cielo, mira la angustia, mira, Señor, el dolor, la desesperación. Mas ahora, en el nombre de Jesús,
Tú como príncipe de paz, el castigo de nuestra paz fue sobre ti, Señor. Por lo tanto, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo, sean rotas, Señor, todo pensamiento de temor, todo espíritu de temor, lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Toca ahora, Padre, mis hermanos. Invocamos tu nombre en el nombre de Jesús sobre el temor en este país, sobre el temor en la familia, sobre el temor donde quiera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sean libres, Señor, de toda clase de temor. La sangre de Cristo tiene poder. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, todo espíritu de terror y de temor en este país se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, trae ahora paz, 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 paz a tu iglesia. Señor, esos problemas los dejamos en tus manos, Señor. Tú te haces cargo, tú los resuelves como tú sabrás cómo hacerlo, Señor. Por lo tanto, te damos gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias, gracias, Señor. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, te mueve la mano de Dios en su palabra activa. Dele gracias a Dios por su milagro. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Oh Dios mío, sobre todo, porque tu nombre será glorificado a través de lo que tú haces, Señor. Una señal más dentro de tu pueblo que apunta a tu persona y tu obra en la cruz del Calvario y en tu resurrección. Gracias, Señor, porque somos parte de esa nube de testigos de que tú estás vivo, que Señor es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Señor, gracias por este lindo pueblo. Gracias por la fe que has puesto en sus corazones. Te pedimos, Señor, que obres maravillas. Gracias, Señor. Gracias. Puede tomar su asiento, por favor. Gloria al Señor. Oh, qué bueno es el Señor, hermanos. Dios es maravilloso. ¿Cuántos creen que el Señor es maravilloso? Gloria. Bendiga el nombre del Señor. Bendiga su santo nombre. Dele gracias. Dele gracias.